Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Le doy la bienvenida a este nuevo estudio de la lección de Escuela Sabática. Ya estamos en la lección número 9. Estamos ya en la recta final de este año, bueno, de este estudio, pero también de este año. Lección número 9 lleva como título La fuente de la vida. Vamos a estudiar más en este precioso tema acerca del Señor Jesús, la fuente de la vida, pero la vida eterna. Así que bueno, quédese conmigo, ya casi iniciamos. Bien, gracias por acompañarme. Le invito a iniciar con una oración. Señor Santo, muchas gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Queremos, oh Dios, pedirte tu Santo Espíritu para que nos ilumine, poder así discernir lo que tienes para nosotros en esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Bien, texto para memorizar está en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Es Jesús hablando. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vemos una declaración categórica de Jesús para esta exclusividad. Nadie llega al Padre sino por medio de Él. La razón, claro, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. En algún momento a Jesús le preguntaron quién era Él y Él respondió, yo soy. Esto, pues, es una referencia inequívoca de la deidad. Al Señor mismo, recuerda usted, se le había identificado a Moisés allá en la zarza ardiente antes de que él fuera a liberar a su pueblo. Él le dijo, yo soy el que soy. Después de Moisés haberle preguntado, ¿en nombre de quién voy? Bueno, diga, yo soy el que soy, es Jehová. Bueno, y a este mismo Dios, yo soy, que se le ha presentado allá a Moisés, dice la palabra en Juan capítulo 1, se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice que lleno de gracia y de verdad, y nosotros que estaban allí, dice, vimos su gloria, gloria que como hijo único le dio su Padre, es decir, la recibió de él. Eso es Juan capítulo 1, versículo 14. Sabemos entonces que el título Yo soy está presente durante todo el Evangelio, justamente el versículo a memorizar. Aquí Cristo dice, yo soy, pausa, el camino, la verdad y la vida. Entonces, el yo soy, podemos asegurar también que es la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta para las ovejas, yo soy también el buen pastor y yo soy la vid verdadera. Bueno, vamos a continuar esta semana estudiando esta revelación que Dios nos ofrece a través del Evangelio según San Juan, y también vamos a explorar más a fondo, como hemos venido haciendo en los capítulos anteriores, este rechazo que le dieron a Jesús por parte de algunos a pesar de las poderosas evidencias. Hemos visto todos los testimonios, la palabra, todos los personajes que acompañaron a Jesús, el mismo Dios Padre dio testimonio de él. Bueno, hemos visto todo eso y a pesar de estas grandes evidencias, pues algunos le rechazaron. También vamos a estudiar este fenómeno, lo queremos hacer por dos razones. La primera es para que nosotros evitemos ese mismo error, y también cómo podemos nosotros considerar lograr ayudar a quienes pues están en este error, y pues queremos ayudarles a que identifiquen a Jesús como el único camino para la salvación. Acompáñenme entonces para continuar con la lección. Bien, vemos como en Juan capítulo 1, versículo 1, el apóstol afirma claramente que Jesús es Dios. El verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que en Juan 1:4 también él declara que en él estaba la vida y esa vida era la luz de los hombres, la luz del mundo, la luz de la humanidad. Esta referencia a la vida tiene que ser la vida eterna, la autoexistencia. Es decir, Cristo tenía, como dijo así en Juan capítulo 10, versículo 17, la capacidad de entregar su vida, pero también de volverla a tomar. Y por esa misma razón puede dar la vida a quien él quiera. Esto según Juan
capítulo 5, versículo 21 y Juan capítulo 14, versículo 19. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 5 y 21. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Note que esta característica, esta capacidad y facultad del Padre de levantar a los muertos, también lo tiene el Hijo, pues dice, y les da la vida. Así también el Hijo de Dios a los que quiere da vida. La única forma de que el Hijo dé vida es porque Él tiene vida en sí mismo, es decir, una autoexistencia como la tiene el Padre. Por eso es que dice que Él puede entregar su vida y a la vez volverla a tomar. Es decir, a pesar de que Él está en el sepulcro, Él tiene también la capacidad de volverse a levantar por sí mismo. En Juan capítulo 14 y 19 dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, también vosotros viviréis. Es decir, la razón por la que nosotros vivimos, en términos también de la eternidad, es porque Cristo vive. De lo contrario, pues no pudiésemos obtener esa vida eterna. Bien, este término de vida que es Zoe, la palabra Zoe en griego, aparece 36 veces en el Evangelio de Juan y podemos decir que aproximadamente el 25% del total en el Nuevo Testamento. Es decir, Juan hace una referencia bastante importante de que Jesús es la vida, pero no pues la vida común, como usted y yo la percibimos, sino la vida eterna, en la que Él desea darnos a nosotros. Y por eso en Juan capítulo 1, versículos 4 y 5, además de el evangelista referirse a la fuente de la vida eterna de nuestro planeta, de la humanidad, esto también está vinculado a la salvación. Es decir, Cristo tiene la característica de dar vida como creador, pero también dar vida como redentor, porque esta palabra, vida eterna o vida, viene siempre acompañada o en contexto de una promesa de la salvación. Hay un montón de textos que usted puede ir o puede encontrar en Juan, el Evangelio, el capítulo 3 versículo 15, 16, 36, y ahí usted puede ir analizando este concepto de vida eterna, va acompañado claramente de la salvación, porque pues el ser humano está limitado por la condena de la muerte. Bueno, al darnos Cristo la vida, porque Él es la vida, pues podemos obtener esa promesa de la salvación. Así que aquel que trajo entonces la vida, la existencia, por ser creador, porque por medio de Él todas las cosas fueron creadas, por medio de Él y para Él, es el mismo que trae la salvación, la vida eterna, es decir, somos doble pertenencia de Jesús porque Él nos creó, pero también nos reclamó en esta reconciliación, en el proceso de la redención que usted y yo podemos participar. ¿Recuerda usted aquel encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo en Juan capítulo 3? Interesante ese encuentro en el cual pues Jesús le muestra a este erudito que debía nacer de nuevo. Y ahí se establece una dinámica para poder entender este misterio en el ámbito espiritual. En algún momento, ya en el versículo 14 y 15, Jesús le trae a Nicodemo pues un hecho allá cuando estaban en el desierto, liderados por Moisés. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bueno, aquí vemos ese concepto de vida que da Jesús por sí mismo, en el cual está acompañado de pues, salvación, porque dice que el que crea en Él no se pierda, sino que pues tenga esa vida eterna. Y vemos cómo Moisés levantó esta serpiente de bronce en el desierto que simbólicamente tomaba el lugar de los israelitas que habían sido mordidos por serpientes. En este caso, Jesús tomó nuestro lugar, es decir, el lugar de quienes hemos sido golpeados por el pecado. Piense que el pecado es como una serpiente que nos ha mordido y estamos condenados a morir. Bueno, Cristo asumió nuestro lugar, asumió nuestro castigo, el que nos correspondía, para que entonces en lugar de esa muerte segura, representada por esta mordedura de serpientes que sufrían estos hombres y morían,
pues en lugar de morir vamos a obtener la vida eterna. Y claro, vemos en la palabra cómo Cristo desea que usted y yo tengamos vida, y no solo vida, sino vida en abundancia, según Juan capítulo 10, versículo 10. A cuantos lo recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos dice que no nacieron en forma natural, por voluntad humana, sino por el deseo, ni por el deseo de un hombre, sino que nacieron de Dios. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Vemos también cómo, pues, a través de esta revelación de Dios hecho carne, pues nos reveló Jesús al Padre, porque sabemos que a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, dice, Él lo dio a conocer, en el versículo 18 del capítulo 1. Así entonces nosotros, cuando contemplamos a Jesús, cuando contemplamos su carácter, estamos contemplando el de el Padre. Por eso cuando en algún momento le hicieron la pregunta a Jesús los discípulos, muéstranos al Padre, Jesús les dice, ¿cuánto no han estado conmigo y no conocen al Padre? Claro, porque al estar con Jesús, Jesús estaba mostrando ese carácter distorsionado que habían mostrado los religiosos de entonces, que pues lejos de mostrar un Dios de amor, mostraba un Dios lejano, un Dios que no le interesaba pues a los más desvalidos, los más sufrientes. Bueno, en este caso Jesús se acercaba a todas estas personas para mostrarles esperanza, arrepentimiento y salvación. En Juan capítulo 6, versículos 61 al 68, vemos que aquí Jesús le preguntó a sus discípulos si querían dejarlo. Esto fue después de que se dio la alimentación de los 5,000 personas, y pues Jesús les dijo a estos 12 discípulos, pero también a otros que le seguían, que Él era el pan de vida. A partir de allí se generó una discusión, una serie de interrogantes. Algunos pues dice que se desilusionaron y no quisieron seguir más a Jesús, y Jesús entonces le hace la pregunta a sus 12 discípulos si ellos también iban a dejarlo. Y entonces Pedro sabiamente responde, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida y de vida eterna? Esta definición de vida eterna, los equivalentes aparecen al menos 17 veces en el Evangelio de Juan. No se refiere a una vida de una existencia espiritual, es decir, a formar parte de un ser eterno o algún otro concepto etéreo, sino al poder vivificante que produce la salvación y da sentido a nuestra existencia actual. Es decir, esa vida que nos está dando Jesús no necesariamente es hacia futuro o en un aspecto únicamente espiritual, sino también a un poder vivificante en nuestra experiencia de vida como seres humanos. Así como Jesús se hizo carne, la resurrección de la que Él habla ocurre en el tiempo, en el espacio de un cuerpo material. Es decir, el Verbo se hizo carne, habitó en medio de nosotros, es decir, participó de nuestra naturaleza, y también cuando Él resucitó, entonces Él resucitó en su cuerpo. Así también nosotros, cuando resucitemos de entre los muertos, si llegamos al descanso, pues vamos a ser también resucitados en nuestro ser corpóreo y vamos a ser transformados. Por supuesto que ya no sería el mismo cuerpo que hoy tenemos, en términos de que seremos glorificados y lo que es corruptible pasará a ser incorruptible, como dice el apóstol Pablo. Hablamos entonces de una renovación de la vida que una vez tuvimos en el Edén. Al principio, como Dios nos creó, pues sin entrar el pecado, así obtendremos nuevamente esas características corporales. Después que entró el pecado, pues evidentemente el ser humano se fue degradando. Solo por la fe nosotros creemos que Jesucristo vino a vivir y a morir por nosotros. Nosotros recibimos esta fe como un don, es un regalo del cielo, pero nosotros debemos elegir conscientemente entregarnos a Jesús. Es una elección personal, es una experiencia personal de cada uno. Debemos arrepentirnos y entonces así ser parte de la salvación, de la vida eterna que obtenemos por medio de Cristo, por medio de su perdón, por medio de la limpieza del pecado. Así que cuando Jesús entonces le preguntó a Pedro si también él se iría,
conforme todos aquellos hombres que le estaban siguiendo, pues le abandonaron. Entonces retomamos y recordamos esas palabras que dice: tú tienes palabras de vida y de vida eterna. Esto en Juan capítulo 6, versículo 68. Esta declaración que hizo Pedro, pues iluminado por el Espíritu Santo, resume entonces la esencia de la salvación y cómo se alcanza. Esto no procede de filosofías, de la historia, de la ciencia, tampoco de algún pensamiento humano, sino que, bueno, esto no pertenece a ninguna disciplina humana, social o psicológica, sino proviene de Jesús, sino que esto únicamente proviene del cielo, puesto que es Jesús quien posee la vida eterna y así entonces la ofrece gratuitamente a quienes la aceptan en respuesta a ese llamado que hace el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra que cuando escuchen la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón, sino atendamos a la voz del Espíritu Santo, que es el que nos lleva a Cristo. Y Cristo es ese vínculo entre nosotros y el Padre, que en algún momento se perdió por la entrada del pecado. Bueno, Cristo no solo vino a darnos vida eterna, sino a restaurar esa relación que se había perdido por la entrada del pecado con el Padre. Bien, continuamos. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 12 al 13, y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el versículo 13 amplía: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Note que aquí hay dos voluntades. Está la voluntad de creer en su nombre, de creer en el yo soy. Sin embargo, esta voluntad inclusive es puesta por Dios, porque Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros decidimos creer. Creer, de hecho, es una decisión, no es un sentimiento. Usted decide creer, a pesar de muchas cosas que pueden tratar de indicarle que no lo haga. Usted decide creer. Además, cuando usted en su voluntad decide creer, porque así lo ha puesto Dios también en su corazón, le da la potestad Dios mismo de hacerte hijo o hija de Dios. No es algo que el ser humano puede impedir siquiera o dar. En este caso, es un don de Dios. El poder llamarnos sus hijos es un regalo de Dios. Nosotros pertenecemos naturalmente por el origen del pecado que ha sido heredado de generación en generación, pues nosotros pertenecemos, como dice la palabra, a la familia de ira. Somos hijos de la ira, pero Dios nos reclama por medio de su Hijo Jesús para pertenecer ahora a su familia. Por lo tanto, vemos que hay un aspecto humano y otro divino en lo que respecta a la conversión del cristiano, de la persona que decide seguir a Cristo, que entiende y dimensiona esto apropiadamente. Debemos de creer, recibirlo y estar dispuestos entonces ahora a recibir la luz, porque empezamos a ver las cosas diferentes como antes las veíamos y empezamos a tener una visión espiritual. Dice un versículo en Corintios que el que es espiritual todo lo discierne, mas el que es de la carne nada discierne. Y como hemos mencionado, la fe misma es un don de Dios que resulta de oír de su palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene del cielo. Todo este proceso de salvación es un esfuerzo importante del cielo para que usted y yo alcancemos la salvación. Nosotros debemos de someternos, de buscar, escuchar, de buscar, atender, de hacer, de agradecer, de actuar en favor de, pero realmente el trabajo importante lo ha hecho el cielo por usted y por mí. Dice la escritora Ellen de White: para tener una fe verdadera y permanente en Cristo, debemos conocerlo tal como está representado en la palabra. Y eso se logra con un estudio permanente de la palabra de Dios, un estudio personal suyo, con la palabra de Dios, conociendo ahí la persona de Cristo, experimentando esa fe. También dice esta misma escritora: el espíritu que opera en la mente humana y la ilumina, crea fe en Dios. Es decir, esa fe también se va fomentando, se va cultivando conforme tenemos esa relación con el Espíritu Santo que también transforma nuestra mente.
Quienes creen entonces y aceptan al Hijo como el Mesías, reciben la vida eterna. Vea qué bonita fórmula nos da la palabra de Dios que nos entrega al cielo. Los que creen y aceptan al Hijo como el Mesías reciben la vida eterna. Ese es el proceso de salvación. Lo demás es un proceso de santificación, es un proceso de obediencia, de gratitud, de frutos, pero realmente la salvación únicamente creyendo, aceptando al Hijo de Dios, a Jesús, como el Mesías. Y recuerde que la función del Espíritu Santo es convencernos a nosotros de la necesidad de un Salvador. Esa es la función del Espíritu Santo, principalmente, entre muchas otras, claro. Pero la principal función, cuando Cristo fue al cielo, es que el Espíritu Santo nos convence a nosotros que necesitamos de un Salvador, necesitamos a Jesús. Cuando nosotros llegamos a Jesús, entendemos esa incapacidad que tenemos por alcanzar el cielo, sino por sus méritos, y sino también buscando permear ese carácter de Jesús en nosotros, que esa relación personal con Cristo nos impacte. Bien, la fe bíblica basada pues en la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones es el fundamento de nuestra fe. Dice Ellen White, nuevamente la escritora, la fe es la gran bendición, el ojo que ve, el oído que oye. El enfoque humanista de la fe afirma que debemos encontrar un fundamento para la fe, es decir, como ver para creer. O sea, yo voy a creer únicamente si yo veo. Pero, por el contrario, el enfoque bíblico afirma que la fe es el fundamento, un don de Dios. Es decir, cuando yo decido creer, es porque Dios ha puesto en mi mente, en mi corazón, ese deseo de creer. Y en realidad, mi fundamento es la palabra de Dios. Ahí está mi fundamento. No es un fundamento sin base, por decirlo así, sino el fundamento del que decide creer bajo el concepto verdadero bíblico es porque cree y se fundamenta en la palabra de Dios, es decir, en un escrito está, en un así ha dicho Jehová. Vamos a estudiar el tema rechazar la fuente de la vida. Si hay algo preciado, es la vida. Nadie pues quiere perder la vida. Naturalmente nos aferramos a la vida. Inclusive usted ve a los animalitos que corren por sus vidas. La vida es algo preciado. Ahora piense que es rechazar la fuente de la vida. En este caso, Jesús. Todos queremos acceder a la vida, pero qué hermoso pensar que nuestra vida puede ser eterna, que no está solo limitada a este espacio temporal, sino que trasciende a la eternidad. En Juan capítulo 1 vemos algunos contrastes. Por ejemplo, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la extinguieron. Cuando hay obscuridad es porque no hay luz. La luz inmediatamente absorbe la obscuridad. Si un cuarto está oscuro y se prende, se enciende una luz, pues esa obscuridad desaparece, la erradica. Así pues, cuando vino Jesús, en el mundo estaba aquel que es la luz, vino la luz del mundo. Por eso Jesús también dice, yo soy la luz del mundo. El que está en mí ya no permanece en tinieblas. Dice también, y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no lo reconoció. Vemos otro contraste. Imagínense que es el creador del universo, el creador del mundo y de todas las cosas que en él estuvo allí y no lo reconocieron. También dice que vino a lo que era suyo y los suyos no lo recibieron. Aquí hay otro contraste interesante. Así que el yo soy fue rechazado por muchos de los suyos. Dios creador, el yo soy, el que soy, estaba ahí en carne, pues fue rechazado por inclusive los de su pueblo, ¿no? Más bien, hubieron otros que no eran de su pueblo que le aceptaron. Así que no es de extrañar que entonces, por ejemplo, un escritor como el apóstol Pablo advirtiera a los que estaban escuchando el mensaje, no pierdan pues su confianza. Esto en Hebreos 10:35. Nosotros hemos visto entonces una y otra vez que Cristo fue rechazado porque la gente no aceptó su palabra. Es decir, el escrito está que él venía a demostrar con acciones, fue rechazado. Vamos a leer una reflexión que presenta aquí la lección. Dice, ahí está en su pantalla, el modo de pensar humanista contemporáneo comienza con la duda. Note qué interesante.
Las personas cuestionan todo para sí poder determinar lo que es verdad. Aceptan como conocimiento seguro aquello que sobrevive al fuego de la interrogación rigurosa, algo en lo cual tener fe. Algunos aplican el mismo método a la Biblia sometiéndola a interrogatorio después de puntos de vista científicos, históricos, psicológicos, filosóficos, arqueológicos o geológicos para así determinar qué es verdadero o falso en la Biblia. El método en sí mismo se indica y construye sobre la desconfianza, claro, en la veracidad de las escrituras. Cristo preguntó, ¿cuándo el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra? Esto en Lucas 18:8. Y este pensamiento es de E. Edward Zink y Roland Hextad en La certeza de la segunda venida. Note que estos escritores en esta reflexión presentan que se pone en tela de duda siquiera el fundamento de la Biblia. Es decir, se parte de una desconfianza de la veracidad de las Sagradas Escrituras. O sea, se está yendo con el espíritu incorrecto a estudiar la palabra, porque se está buscando, escuche bien, desacreditar lo que ahí está. El espíritu correcto es buscar acreditar por medio de los testimonios lo que la Biblia nos presenta. Por ejemplo, ¿cuál fue el pecado de los hebreos en Cades Barnea? El pecado fue dudar de la palabra de Dios. Él les había ordenado que subieran y tomaran posesión de la tierra que les había prometido. Es que ya Dios se las había prometido. 2 espías, ¿qué hicieron? Fueron enviados a Canaán para observar esta tierra, lo que Dios quería darles. Ellos regresaron con 2 informes, es decir, los 12 hombres regresaron con 2 informes. La mayoría dio un informe negativo, es decir, 10 de ellos dijeron, hay gigantes en la tierra, ciudades amuralladas, armas que nunca antes habíamos visto y ejércitos bien entrenados. Por el contrario, hemos sido esclavos en la tierra de Egipto con poca experiencia militar. 10 espías entonces, ¿qué hicieron? Votaron porque no debían avanzar. Y el pueblo se apoyó en esa declaración. Es decir, ellos llevaron ese fundamento para que todo el pueblo dudara. Y eso lo hicieron basándose en esa abrumadora evidencia desde el punto de vista humano, ¿cierto? Pero 2 espías votaron que sí, basándose en su fe y en el poder abrumador de la palabra de Dios, en el poder de Dios. ¿Qué hubiera pasado si estos 12 hombres hubieran tenido el mismo testimonio de los 2 últimos? Que ellos hubieran dicho, miren, allá hay cosas impresionantes, pero recuerden que venimos hasta acá por el poder de Dios. Eso pudo haber influido, ¿no les parece?, en la decisión de los demás. Bueno, quizá nosotros podemos también tener ese tipo de influencia con otros. Cuando nosotros tenemos fe y nos fundamentamos en la palabra de Dios, en un escrito está, somos obedientes, hacemos lo concerniente, podemos transmitir esa fe también a otros, que podemos decirlo en un concepto de positivismo, de poder entender que lo vamos a lograr con la ayuda de Dios, que es el que nos acompaña, que es el que tiene el poder. Claramente, solos ellos no hubieran podido contra todos esos gigantes y todas esas armas y esa experiencia de esos otros ejércitos, porque estos hombres venían de Egipto sin tener una experiencia de pelear. Sin embargo, Dios les había prometido que les iba a dar esa tierra. Ese fue el problema. No eran los gigantes, no era todo el armamento y todo lo que ellos vieron allá. No, ese no era el problema. El problema fue haber dudado de la palabra de Dios. Ese fue el pecado. Dice la lección, ¿cómo podemos evitar cometer este mismo tipo de error? Y por otra parte, ¿cómo evitamos caer en la presunción de hacer algo insensato creyendo que es la voluntad de Dios y que por lo tanto no podemos fracasar? Aquí hay 2 contrastes, ¿cierto? ¿Cómo podemos avanzar sabiendo que Dios nos acompaña y que no sea una presunción? Debemos de pedir sabiduría de Dios y también consejo. Es muy importante. Vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 18 al 21. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Vemos que, bueno, aquí el evangelista es bastante categórico. El que cree no es condenado,
pero el que no cree ya inclusive ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pues esa es la sentencia por no creer en el yo soy, en no creer en la fuente de vida que te puede dar vida, pues estás eligiendo no vivir más por la eternidad. Estás eligiendo aferrarte a un espacio temporal, pero no estás decidiendo aferrarte a la fuente de vida que es Cristo, que es el Hijo unigénito de Dios, Jesús, que fue el verbo hecho carne, el yo soy. Cuando usted y yo rechazamos a Jesucristo, cuando rechazamos la luz, eso lo que nos provoca es exponernos, dejarnos expuestos ¿a qué? A la duda, a las tentaciones del diablo, a filosofías huecas, fábulas que le llama el apóstol Pedro. Significa pasar de la luz a las tinieblas. Creemos que tenemos un gran conocimiento, pero en realidad estamos en la oscuridad. Despreciar el conocimiento de Dios es despreciar a Jesucristo, porque Jesucristo es conocimiento, es sabiduría de Dios. Recordemos el episodio donde Eva pues recibió la luz acerca de cómo debía de relacionarse con el árbol de la ciencia, el conocimiento del bien y del mal. Satanás la tentó a ir a ese árbol y pues con artimañas, con frases, pues la engañó, dice la escritura, y ella comió de ese árbol, comió ese fruto y pues accedió a la tentación. Se puso a razonar como una serpiente me está hablando. Claro, esta serpiente accedió a este fruto y recibió esa posibilidad de hablar. Y entonces, si yo accedo a este fruto, se me van a abrir los ojos y voy a ser como Dios. Entonces también apeló a sus sentidos. Se alejó completamente de la palabra de Dios. No puso ante todas esas tentaciones que le estaba mostrando Satanás un escrito está, sino que entre ellos mismos se justificaron ese accionar. Y pues vemos también cómo su marido, Adán, eligió también el mismo camino. Podemos también afirmar que Cristo tenía a su disposición las mismas herramientas de pensamiento humano que tenían Adán y Eva, que tenían los antediluvianos y que tenía también Israel cuando estaba en Cades Barnea. ¿Podría entonces Jesús haberse preguntado por qué un Dios de amor iba a llevarlo 40 días al desierto a pasar hambre, pasar sufrimiento, todo después la humillación y demás de lo que Jesús iba a sufrir, de cómo Dios iba a permitir eso? Pudo haber puesto en tela de duda bajo un razonamiento o un pensamiento humano. También pudo haberle dicho a las piedras ahí en el desierto, conviértanse en pan, yo para qué voy a estar pasando hambre. Pero en lugar de eso, Jesús respondió con así ha dicho Jehová, con un escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso siempre el mejor ejemplo para nosotros es Cristo. Grandes personajes también en la Biblia se equivocaron como nosotros, pero accedieron a la vida eterna, a la fuente de vida. Ese gran ejemplo que es Cristo, que él nunca se equivocó, fue perfecto en todo, pero nos mostró cómo también fundamentaba esa fe en el escrito está, en la palabra de Dios. Por eso es la invitación de esta mañana, mis queridos hermanos, amigos. Debemos de fundamentar nuestra fe en un escrito está, en la palabra de Dios, no en nuestros sentidos, no en nuestras emociones, no en nuestros pensamientos humanos, sino en lo que dice Dios, que es sin duda lo mejor para usted y para mí. Recuerde, tener fe es una decisión, no es un sentimiento, no es una emoción. Tener fe es el resultado de oír la palabra de Dios y el Espíritu Santo trabajar en nuestro pensamiento para que así usted y yo seamos transformados, como dice la palabra, de gloria en gloria, día con día, y logremos esa meta importante. Algún día lo obtendremos con ayuda de Dios, que es la medida del varón perfecto, que es Cristo. Muy bien, gracias por acompañarme. Vamos a finalizar con una oración. Gracias porque encontramos en tu palabra palabras de vida, que es Cristo. Gracias porque esa fuente de vida tenemos hoy acceso a ella. Gracias, Señor, porque eres el camino, la verdad y la vida, Cristo. Gracias porque entregaste tu vida por nosotros y nos permites acceder a la vida eterna, a la esperanza, a poder visualizar un mejor mañana, cosas que oídos no han escuchado, ojos no han visto, Señor, es lo que has preparado para nosotros. Queremos aferrarnos a eso, queremos confiar en Cristo, en tu Santo Espíritu, queremos confiar en tu palabra y apoyarnos en ella, que nuestra fe esté fundamentada
en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, nos vemos, si el Señor así lo permite, la próxima semana.